21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Como mi español es el español de un niño de 3 años, por favor, permítame hablarles en inglés. Good morning. Buenos días. Wonderful to see such a full room. One of your teachers, my colleague here from this university, promised maybe more than I can deliver in this short talk about 70 years, but I'll do my best. 70 años de derechos humanos, pero haré lo mejor posible y creo que boté la bandera, perdón, tumbé la bandera, qué pena con ustedes. Voy a hablar con ustedes el día de hoy sobre un documento muy And that document is now almost reaching the age of 70. Later this year, to be precise, on the 10th of December, it will reach 70 years. And it's a document that is the most translated text in the world, in most languages. So it's even more translated than the Bible or the catalog of IKEA. It's really widely diverse. So it's world famous on the one hand, but on the other hand, almost no one has really read it. So just, can I see your hands? Who has ever read this Universal Declaration of Human Rights? That's quite okay. 1/4 or so. Thanks. It's a historical document. It's 70 years old now. It's been called a landmark. It's been called even a common achievement for humankind, for humanity. And it therefore seems to be very, very important for many people. But on the other hand, it is a very small text. So what is it then? It is, I can show you a copy, a very, very small booklet. Less than 2,000 words in the English version. A very small document. And apparently this mini document has become so important that it's a common achievement for humankind. If you wouldn't know it, you wouldn't say that about this very small. No sabría, no lo diría sobre este pequeño libro. Why did this text ¿Por qué cambió el mundo este cambio? ¿Y será que sí cambió el mundo? Y eso quiero hablar el día de hoy. Y también, ya que tiene 70 años, realmente sí es a prueba del futuro. Todavía se sigue utilizando hoy en el 2018. And connected to that maybe, in today's world, do people actually realize what human rights are? Saben qué son los derechos humanos y yo puedo darles dos cortas historias de que las personas tienen algunas ideas muy extrañas de los derechos humanos. Lo primero, estaba sentado en un tren en Holanda hace un tiempo, estaba leyendo un libro, hace un tiempo estaba leyendo un libro más grande que este, claro, y al frente mío tenía una pareja de personas mayores, un viejito, una viejita, y estábamos viajando, me miraban qué libro estaba leyendo, y yo estaba leyendo un libro de derechos humanos y les comenté, y ya parecían estar descontentos, pero después incluso parecían estar enfadados, y inmediatamente tomaron esa oportunidad para quejarse, y me dijeron, es horrible que hoy en día tenemos que tomar el tren, y la única razón por la cual debemos tomar el tren y detestamos hacerlo es porque estamos viajando a la ciudad y normalmente vamos en carro, pero no hay parqueo, así que nuestro derecho humano de parquear ahí nuestro carro ha sido infringido y eran bastante serios al respecto. Entonces, una idea bastante sobre lo que podría ser derechos humanos, tal vez no es lo que vendría sumamente importante. Tengo otro ejemplo, un segundo ejemplo. Hace unos cuantos años en una universidad parecida a esta en Holanda, un hombre iba todos los días a la biblioteca de la universidad a leer, a estudiar. Pero tenía un hábito desafortunado, es que casi nunca se bañaba. Y tenía otro segundo mal hábito, es que cuando estaba sentado en cualquier parte se quitaba los zapatos y se quitaba las medias y ponía los pies ahí al aire
pies descalzos, sentado ahí todo el día. Ahora, esta combinación de no bañarse y quitarse los zapatos, bueno, conllevó a que otros estudiantes en esa biblioteca dijeran, paremos a este hombre, ya no lo podemos soportar más, apesta, es horrible, qué olor tan hediondo. Por favor, saquen a este personaje. Los otros estudiantes se quejaron en la biblioteca de la universidad y al final se le prohibió entrar a la biblioteca a este personaje. Y él se quejó también diciendo que sus derechos humanos habían sido violados, habían sido infringidos, su derecho a hacer lo que quisiera, de libertad a su vida privada y libertad al movimiento, al desplazamiento, porque ya no tenía el derecho a entrar a ese edificio hasta que realmente se bañara y se pusiera los zapatos. Pero bueno, y otro extraña idea que existe sobre lo que algunas personas consideran derechos humanos. Estos son ejemplos chistosos de cosas que no tienen ninguna relevancia, pero si nosotros hablamos sobre los principales problemas de hoy, pensemos en el desplazamiento forzado de personas con la guerra en Siria, con Myanmar, de Birma, de el este de Asia, donde hay desplazados, también en su propio país. Ha habido una gran problemática de desplazamiento durante décadas. Este problema, la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos en la privacidad y la libertad se ve afectada. También cosas muy modernas cuando se publica algo en las redes sociales, quién está viendo lo que se está haciendo, si hay el gran hermano en forma de Facebook o de la empresa Twitter que le está haciendo seguimiento a todo lo que ustedes hacen y que va a saber a ciencia cierta porque la mayoría de ustedes tienen su teléfono, que están aquí en el salón y que se sabe que estuvieron parados en línea y qué sucede con la privacidad en esta era moderna. Así que unos asuntos más contemporáneos de derechos humanos y la pregunta, claro está, es si tenemos un documento muy antiguo, tiene 70 años, ¿todavía es válido? ¿Se puede utilizar para resolver esos problemas que encaramos hoy en día? ¿O simplemente lo botamos y ya, o lo dejamos en una biblioteca vieja para que las personas que tienen pecueca lo lean? Entonces, ahora, yo quisiese analizar esta Declaración Universal de Derechos Humanos que está cumpliendo casi ya 70 años, es una viejita prácticamente, y nos podemos preguntar si ya es hora de que la viejita se pensione, que deje de trabajar porque ya ha cumplido con su labor. Yo quisiera utilizar esta metáfora de una persona que crece, nació en 1948 y creció hasta los 70 años y ha tenido su trayectoria de vida y llevarles sobre la aventura y la historia de la Declaración Internacional de Derechos Humanos durante los siguientes 20 minuticos para comentarles un poco más sobre cómo se creó esto y cómo llegó a ser lo que es. Y para hacerlo es muy importante, tal como mi colega que me presentó lo dijo, analizar el contexto en el cual se creó el documento. Fue en 1948, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y cómo era el mundo en ese momento, cómo se veía el mundo en ese momento. Muchos países estaban recuperando de la guerra, muchos edificios habían sido destruidos, personas habían sido desplazadas, hubo nuevos conflictos que empezaban también a surgir en ese momento en Latinoamérica, pero también en Europa, en Asia del Este. Otras guerras civiles empezaban, así que realmente estábamos muy lejos de ser un mundo pacífico. A la vez, esto fue un momento de esperanza. Se había creado las Naciones Unidas en 1945 como una nueva organización global que promueve la seguridad del desarrollo, pero también que promueve los derechos humanos. Y eso fue quizás algo inesperado. Y en 1945, cuando las Naciones Unidas fueron creadas, pusieron algo en la Constitución de las Naciones Unidas que creó las Naciones Unidas, que los derechos humanos era una de las metas de estas naciones que estaban unidas, pero nadie acordó a nivel global en el mundo qué exactamente eran estos derechos humanos. De manera que un pequeño grupo de personas se le dio la tarea de escribir un texto sobre qué podía acordar todo el mundo en relación a qué es derechos humanos. Y solo un grupo de 18 personas en realidad, y estas 18 personas provenían de todas partes del mundo. Y con estas 18 personas me gustaría presentarles algunas cuantas específicas, algunos personajes específicos que empezaron a trabajar en esta nueva Declaración Universal que ni siquiera habían pensado en darle un nombre para crear algo nuevo.
Y como nota aparte, que es importante para aquellos de ustedes que están estudiando derechos humanos, pueden saber que la Declaración Universal no fue el primer texto universal de derechos humanos. De hecho, anteriormente, en ese mismo año, se emitió la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, creada por todos los países firmantes del continente americano, Norteamérica, Suramérica. Suramérica impulsó mucho eso y también jugaron un rol en la creación de esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, las pocas personas que quería presentarles imaginariamente trabajaron en esta Declaración Universal. La persona más famosa. ¿Alguien sabe quién es la persona más famosa que trabajó en la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Alguna pista? ¿Alguien sabe quién fue la persona más famosa que trabajó en esta Declaración de Derechos Humanos? Escuché algún murmullo que tal vez trata de interpretar como la respuesta correcta. ¿Quién fue? Fue Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos, que había muerto al final de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando esto sucedió, ella también tomó un paso atrás de la vida pública, echó un paso atrás de la vida pública, pero luego, cuando las Naciones Unidas fueron a crear este nuevo documento sobre derechos humanos, el presidente Truman, sucesor de Roosevelt en los Estados Unidos, le pidió a ella, le preguntó que si quería trabajar en este nuevo documento creativo. Y ella vaciló porque ella se había retirado de la vida pública, pero nuevamente al final el presidente Truman parece que la convenció y le dijo, no, solo te va a tomar 3 semanas de trabajo, $15 por día trabajado en este. Tal vez no necesitaba la plata, pero bueno, 3 semanas tampoco era lo que iba a realmente suceder. Tomó 2 años de trabajo, pero ella aceptó, dijo que sí, que trabajaría en los derechos humanos. Y ella fue la figura central de ese pequeño grupo de personas que creó esta nueva Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella era la presidenta. Luego teníamos otras personas que hacían parte de este grupo y para demostrarles un poco cómo provenían de diferentes partes del mundo, tenemos una persona que se llama Charles Malik, que era de Líbano, era un filósofo libanés, era el representante de la Liga Árabe de todos los países árabes. Tenemos otra persona que era René Cassin, que era francés, era judío. 28 personas de su familia habían sido asesinados en la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto y él era uno de los sobrevivientes. Así que también era parte de ese grupo. A Chinese representative as well called Cheng Chun-chang, and he brought in the Confucianistic perspective. And finally, there was someone who really had to do all the work, the secretary. And the secretary was Mr. Humphrey, and he was from Canada. He was a social democrat from Canada. And this small group of people started in 1947, so 2 years before this declaration really was adopted. They started to come together, and they started to discuss what should we put in. And Eleanor Roosevelt, in her diaries and in her columns later wrote, we came together in my house at first, and I was pouring all these intelligent men, I was pouring them tea, and that was all I did. And they were talking about very high ideas of philosophy and what were rights, etc. And I was just pouring tea. Well, she did a bit more than that. She was actually a very central person in how these discussions evolved. Now you can maybe imagine, if you start with a small group of people and you have to create something new, where do you start? How do you agree on things? How much time will you take to do that work? For any assignment in your university, if you have to work in groups, you have that same dilemma. Now, Mrs. Roosevelt was an impatient person, so she made sure all these men start to work hard, but that wasn't always easy, because some of them were philosophers, and they liked to talk for hours and hours about their ideas. And since they didn't all speak the same language, había un traductor siempre, como el día de hoy, y este traductor le costaba mucho trabajo, porque por ejemplo el francés René Cassin
hablaba por media hora sin parar, sin hacer silencio durante un segundo, y el intérprete, el traductor, al final empezaba a llorar porque no podía hacer que esta persona parara de hablar e interpretar lo que estaba diciendo. Lloró y salió de la casa de la señora Roosevelt, y luego ella dijo, entonces, bueno, le dijo a los otros, lo que el señor Kassab ha dicho es resumen de lo que el francés estaba diciendo, así que se salvaba el día. A discutir qué eran derechos humanos, y la perspectiva era diferente, era bastante diferente. Tenemos a ese representante chino y él decía a las personas del este, primero que todo sugiero, o del occidente, primero tómense medio año para estudiar todo sobre la filosofía occidental y luego podemos hablar, pero decimos no, porque qué pena, oriental, perdón, no tenemos tiempo para eso porque tenían que avanzar. Pidieron algo de ayuda luego para saber cuáles eran los derechos básicos que el mundo podría acordar, los más importantes, y lo hicieron preguntándole a UNESCO, la Organización de la Cultura y Educación de las Naciones Unidas, y le mandaron un cuestionario a los grandes pensadores del mundo, incluido a Gandhi, Mahatma Gandhi, y les preguntaban cuáles eran los asuntos más básicos e importantes o relevantes según su perspectiva deberían estar en este tipo de documento. Gandhi dijo, deberíamos no solo incluir los derechos, sino también los deberes para todos, que tengan, si todos tienen derechos, solo derechos, van a haber conflictos, todos se van a pelear, pero hay que tener deberes también. Se entrevistaron muchas personas y la UNESCO hizo un resumen, y de manera sorprendente encontraron de que sí había unos asuntos principales, que la gente podría llegar a un acuerdo de que no se debía maltratar a otras personas, que no se debe matar tampoco, que todos debemos tener libertad de culto y pensamiento y de expresión, y que si somos oprimidos por un dictador o por un tirano, que tenemos el derecho de asociarnos y de la revolución. Y encontraron unas cuantas cosas que pudieron acordar de todas estas diferentes culturas del mundo. Y hubo un problema que acordaron qué era lo importante, pero no por qué era eso importante. Y si hubiesen continuado a discutir por qué era importante, por qué deberíamos proteger el derecho a la vida, ¿será porque somos humanos o será porque ha sido establecido por Dios, porque somos diferentes a los animales, simplemente porque lo hemos llegado a un acuerdo, y lo negociamos? No hablaron de eso, porque si lo hubiesen hecho todavía estarían hablando de eso hoy, después de 70 años. Así que dejaron eso a un lado, y este documento que ellos empezaron a redactar mayormente hablaba sobre cuáles serían los derechos que todo el mundo, que en todo el mundo se implementarían. Y era un tiempo especial, y Eleanor Roosevelt estaba consciente de eso. Ellos tenían que hacerlo muy rápidamente porque habían malas señas en el tiempo, habían tensiones que subían en el mundo nuevamente, y la coalición que combatió en la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi y en contra de Japón, lentamente se estaba derrumbando esa coalición, a pesar de que durante la guerra la Unión Soviética, los comunistas y los estados occidentales como los Estados Unidos y el Reino Unido combatieron juntos. Tan pronto terminó la guerra, esta coalición empezó a derrumbarse, a desmoronarse, y lo clave era poder llegar a una Declaración Universal de Derechos Humanos antes de que empezaran a combatir entre ellos, entre la coalición, y que no pudieran llegar a ningún acuerdo porque estaban tanto ya. Así que había una presión de tiempo. Y al final, después de muchas negociaciones, lentamente pudieron empezar a acordar un texto corto, un texto breve, en estas 30 y pico de derechos que llaman los derechos universales, y luego fue adoptado por todos los estados firmantes. Y fue bastante interesante ver que la mayoría de las personas piensan que, bueno, todos los derechos civiles, políticos, el derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de culto, eso normalmente se ve a lo que los países occidentales quieren. Y normalmente las personas piensan en derechos sociales como el derecho a vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Esos son más derechos de izquierda, así que durante mucho tiempo se pensó que tal vez era la Unión Soviética y los comunistas que impulsaron esos derechos, pero eso no era cierto.
no les interesaba tanto esto. La Unión Soviética, de hecho, quería básicamente una cosa en esta Declaración Universal también muy importante, y es la no discriminación. Querían que esta declaración estableciese que todos somos iguales y nadie debe ser discriminado por cuenta de su religión o su orientación sexual o su raza. Y querían que eso estuviera especialmente citado allí para poder vencer, así por así decirlo, los Estados Unidos, el gran enemigo, diciendo que tiene un problema racial en los Estados Unidos. Así que lo ponemos y les mostramos todos los días después de eso que ustedes en Estados Unidos tienen un problema en la diferencia de razas en los Estados Unidos. Y eso es lo que los países comunistas estaban buscando, la no discriminación, un derecho muy importante, claro está. Luego, ¿quién impulsó los derechos sociales? Vivienda, salud, trabajo. ¿Cuáles? Bueno, fueron sus propios predecesores, fueron los representantes de Latinoamérica que estaban muy activos en estos primeros años de negociaciones, y ellos impulsaron todos estos derechos sociales, y debido a ello, a ellos más bien, es también parte de esta Declaración Universal. Y tenemos otro malentendido que se ha creado, y es que este documento fue creado por los estados para los estados. Pero si nosotros lo vemos, en realidad estas personas que trabajaron en este documento y que crearon este documento estaban muy influenciados por los grupos de ciudadanos, las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, por organizaciones religiosas, sindicatos laborales, organizaciones de mujeres, y todos los anteriores impulsaron la inclusión de los derechos humanos y realmente fueron una fuerza importante tras estos documentos, porque tal vez uno se puede imaginar que algunos estados no estaban tan entusiastas, porque si creamos derechos para las personas, quien tiene que hacer algo es el Estado, el que tiene que responder es el Estado. Pero gracias a todas estas ONGs, el proceso se adelantó y al final se pudo emitir esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Así que una tarde, el 10 de diciembre de 1948, en París, las Naciones Unidas votaron y se adoptó esta Declaración Universal, y fue adoptada sin un solo voto en contra. Pero había un pequeño país o un pequeño grupo de países que se abstuvieron de votar. O sea, no dijeron sí, pero tampoco dijeron no. Dijeron no, simplemente no votamos. Y yo no sé si ustedes saben cuáles son aquellos países. ¿Cuáles son esos países que no votaron, que se abstuvieron? ¿Nadie sabe? ¿Ni idea? ¿Países islámicos? Sí, había un país islámico, sí, que se abstuvo de votar. A Arabia Saudita. Dijo, esta Declaración Universal puede tener elementos que van en contra del Islam, por ejemplo. Incluye el derecho a cambiar de religión, y ellos dijeron no podemos estar de acuerdo. De hecho, Arabia Saudita dijeron listo, no vamos a decirle sí, no vamos a votar a favor. ¿Algún otro? El bloque oriental, sí, los países comunistas solo eran 4 o 5 en 1948, la Unión Soviética y algunos países de Europa oriental dijeron no, esto solo va a ayudarle al occidente, esto no lo vamos a votar. A pesar de que ellos estuvieron participando en toda la negociación, pero al final no le dijeron sí al texto, no aprobaron el texto. Y hubo otro país, y tal vez uno ya esperaría, que es Sudáfrica. Y Sudáfrica en ese entonces, 1948, empezaba a establecer un sistema de apartheid con una separación total entre las razas, y ustedes pueden imaginarse que eso va totalmente en contra a la no discriminación, al principio de no discriminación. Entonces, incluso en las negociaciones, Sudáfrica se atrevió a decir, sí, entendemos que hay unos derechos básicos, pero ciertamente no todos debemos tener los mismos derechos, así lo dijeron. Y por ende no pudieron llegar a acordar o a aprobar este texto. Así que un pequeño grupo de 8 países dijeron, no le decimos que sí a esto, pero todos los demás países votaron a favor. Y si nosotros miramos atrás ahora, desde este entonces, ya han pasado ya 70 años, todos estos países que en ese momento, en 1948, no dijeron que sí, ya le han dicho que sí a la declaración. Incluso Arabia Saudita, Sudáfrica, después del apartheid, claro está, todos estos países comunistas también han dicho que sí, este texto importante, nosotros reconocemos estos derechos humanos. Ese fue el inicio, sí. Perdón, sin micrófono no se puede traducir. No. Buena pregunta. La pregunta es si la Unión Soviética reconoció los derechos humanos antes de su colapso en 1991. Sí y no.
no de manera muy integral, pero sí negociaron en las negociaciones con los países occidentales. Decían, sí, hay unos derechos humanos, pero no son todos los derechos humanos, así. Bueno, básicamente decían que hay unos más importantes que otros. Entonces, ¿qué sucedió? Nació este bebé. ¿Acuerdan que les dije que vamos a hablar de la metáfora de un ser humano que ahora tiene 70 años? Este ser humano nació en 1948 y tan pronto nació los padres empezaron a pelear y se les olvidó del bebé. Lo pusieron en un cajón, ya no cuidaban al bebé, no eran muy buenos padres. Muchos países tan pronto acordaron este texto o adoptaron este texto, no hicieron nada más allá de eso, era simplemente una declaración, era un documento bonito de algo que decía que esto es simbólico, básicamente no era un tratado, no era algo que fuera exigible. Y eso no pasó por el inicio de la Guerra Fría o por las divisiones. Así que los padres de este bebé no se comunicaron y tampoco pensaron que el bebé era muy importante. ¿Y qué sucedió entonces durante los primeros años de infancia, los primeros 20 años de 1948, años 50, años 60? Esa fue la época donde el bebé fue creciendo para convertirse en un adolescente. Y como les dije, muchos países habían ignorado a este niño, pero algunos países no. Muchas colonias estaban bastante inspiradas por esta Declaración Universal y la utilizaron en contra de sus colonos, de sus opresores, colonizadores, diciendo que también tenemos derechos. Esta declaración es universal. Así que lo utilizaron como un argumento de decolonización en África, sureste de Asia, pelear por los derechos humanos. Sí se utilizó. Así que este adolescente, este niño tuvo éxito con aquellos nuevos países que lograron una independencia durante esos años de 1948 a 1968. Y luego el niño se volvió un adulto. En algún momento después de 1968, un año importante para la historia mundial, muchas revoluciones por todas partes, y este niño llegó a la edad de 20 en ese momento, cumplió 20 años, y se puede decir que eso es la adultez temprana cuando la Declaración Universal tenía unos 20, 30, 40 años. Ahí fue donde empezó a volverse algo real. Porque ¿qué hicieron los países? Empezaron a negociar los tratados, empezaron a tomar el siguiente paso en últimas. A pesar de que seguía siendo la Guerra Fría, habían países que decían, necesitamos tomar el siguiente paso. No es una declaración bonita que ponemos en la mesa de noche nada más y la leemos antes de acostarnos. No, deberíamos tomarlo bastante en serio. Entonces generaron diferentes tratados en todo tipo de derechos humanos, sociopolíticos, económicos, el derecho a la reproducción, a antidiscriminación y muchos más. Así que aquí se empezó a tomar en serio esta declaración y de otras maneras también porque organizaciones como Amnistía Internacional se creó y Human Rights Watch y muchas otras organizaciones. Así que hubo un movimiento de ONGs que fortaleció la declaración y las personas se reunían para fortalecer la Declaración Universal a aquellos que les costaba tener el reconocimiento del trabajo para las mujeres y no ser discriminadas, el reconocimiento de minorías étnicas y raciales, de homosexuales y lesbianas, el reconocimiento de los niños que también tenían derechos. Así que todos estos grupos utilizaron la Declaración Universal y a lo último les costó trabajo llegar a los tratados que obligaban a los países a mantener sus promesas que habían firmado desde 1948. Ahora ya tenemos un adulto. La Declaración Universal ya tiene unos 40 años, más o menos cumplió 40 años y luego le da una segunda vida. Termina la Guerra Fría en 89, 90, 91 y hay un impulso para la democracia en muchos de los países y muchos de los países firmaron estos tratados de derechos humanos y hubo un sentido bastante optimista que los derechos humanos y la democracia iba a esparcirse por todas partes, etcétera. Así que esta persona de 40, 45 años, esta declaración era ya bastante optimista en ese momento y parecía haber algo de progreso, algo de evolución. Pero luego tiene su crisis de edad media y es alrededor del 2001 donde tiene esta crisis de adulto contemporáneo, los ataques terroristas en el 2011, en el 2000.
el 11 de septiembre y a líderes autoritarios, y los derechos humanos fueron echados a un lado, quizás porque fueron tan exitosos, pero muchos países empezaron a rechazar los derechos humanos y decir que no solo se trata de derechos humanos, también debemos defender la seguridad del Estado, la seguridad nacional, y por eso limitamos la privacidad de las personas. Y así que se volvió algo un poco más difícil de implementar, y ahora tenemos esta Declaración Universal que ha llegado a la edad de 70, cumplió 70 años, es esta viejita que está ahí. Las cosas ya se ven un poco como mezcladas, entremezcladas, hay muchos problemas. Yo creo que cada uno de ustedes pueden tomar un periódico y encontrar 10 violaciones de derechos humanos en los periódicos a diario. Por otro lado, nosotros nunca hemos tenido a tantas personas que han trabajado por los derechos humanos, que luchan por los derechos humanos, que hemos estudiado derechos humanos. Nunca han habido tantos tratados de derechos humanos, así que hay mucha promesa todavía, por así decirlo. Y quizás sería bueno terminar con una frase de Eleanor Roosevelt que dijo: de los derechos humanos no es algo que se debe poner en una redacción bonita para que los países lo vean, sino que también es algo que realmente empieza en casa, en sus colegios, en sus universidades, en sus vecindarios, en sus casas. Los derechos humanos son para nosotros mismos, para utilizarlos y para nosotros protegerlos. Así que los derechos humanos no son solo para los diplomáticos o para los filósofos o alguien que está en Ginebra o en Nueva York, no. Empiezan por casa. Y en ocasiones se va más allá de eso. Incluso yo hice un pequeño experimento con mis estudiantes en Holanda y les dije: imagínense que ya han pasado 50 años, digamos el 2068, y que la primera colonia en el planeta de Marte ha llegado y los primeros humanos empiezan a vivir en Marte. ¿Qué derechos consideran ellos son los derechos más importantes para su vida en el planeta de Marte? ¿Será que son los mismos derechos humanos que nosotros tenemos ahora, o necesitan otras cosas diferentes? Fue muy interesante porque todos los estudiantes empezaron a pensar, bueno, ¿qué se necesitaría en Marte en cuanto a derechos? ¿Qué realmente ustedes necesitarían en Marte? Oxígeno, claro, perfecto. Y ellos dijeron lo mismo, dijeron: uno de los 10 derechos principales es el oxígeno, el derecho al oxígeno, y se debe compartir el oxígeno, el poco oxígeno que hay, un poco de electricidad también, compartir la comida que se tiene disponible, ¿cierto? Serían agua también, el agua, claro, es crucial. Quizás también calentamiento, porque Marte es bastante frío, como tal vez ustedes ya saben. Tal vez tenga que haber algunas reglas sobre lo que sucede cuando ustedes mueran, cuando nacen en Marte. ¿Será que ahí se le permite la entrada de nuevas personas en Marte? ¿Qué pasa si ya no es parte de la comunidad? ¿Lo sacan de Marte, lo botan de Marte? ¿Qué pasa con ustedes? Mejor dicho, esto trae cualquier cantidad de nuevas preguntas, pero de manera muy interesante también han traído a colación algunas cosas que son derechos humanos existentes que todavía quisiéramos aplicar en Marte. Todavía queremos libertad de expresión para hablar y acordar sobre las reglas. También queremos que no haya discriminación, que todas las voces sean escuchadas, que nadie sea excluido, especialmente en un grupo tan pequeño, tan lejos. Así que algunos de estos derechos humanos todavía serían muy importantes y tal vez quisiéramos sumarles unos cuantos más. Y tal vez ustedes se sorprendan, y esta noche, si ustedes miran hacia las estrellas y no hay muchas nubes, está despejado, ven las estrellas. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos no solo está aquí en libros, sino está circulando en la Tierra en este momento. Literalmente hace 10 años, uno de los misiles para ir a la Estación Espacial Internacional no solo se llevó alimentos para los astronautas, también llevaron una copia de la Declaración Universal de Derechos Humanos en bolsas selladas, empacadas al vacío, para que en materiales a prueba del espacio, para circular la Tierra para siempre hasta que se estrelle la Estación Espacial Internacional. Entonces, por alguna parte hay una circulación de la Declaración Universal, así que sí, esa copia sí es a prueba del futuro, pero espero haberles mostrado hoy que con esta larga historia de esta viejita todavía sigue siendo muy importante para todos nosotros hoy. Muchísimas gracias. Y claro está, si tienen alguna pregunta, lo podemos abordar, ya sea de esta historia o cualquier cosa de derechos humanos que quieran saber en general, o sobre Holanda o Países Bajos. También, por favor, con el micrófono si van a hacer preguntas. Listo, ya tenemos un micrófono, creo. Hi. Hola.
Eso fue bastante interesante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que para la protección de los derechos humanos nosotros debemos definir, protegerlos o simplemente se hace autosuficientemente? Es una obra It's a good question. So, do we need the state to protect human rights, or is the debemos free market declarar la protección de solution? los derechos humanos o el Well, libre mercado lo one puede hacer. Bueno, algo que no thing se that I menciona didn't sobre la mention about the Declaración Universal Universal Declaration is es that que it los says derechos que nosotros the tenemos, estos rights derechos that we have, these universales, universal rights, no they solo son are responsabilidad de los not just the estados, sino que lo responsibility que of llaman en states, este but of texto, what they call in this text cada every organismo de organ la of sociedad, society. cada Every persona, cada person, grupo, cada every familia, group, cada every empresa, family, cada every business, every church, iglesia, cada every corporación business también debería protegerlos. should En este also protect sentido, them. entonces, va So in más that allá de los sense, it estados goes y beyond esto the quiere state, decir and que para this means nosotros, for si us that si if you sufrimos get alguna discriminación discriminated en una empresa, in también a uno puede business, quejarse you can de also derechos complain about human humanos rights. o si Or uno if está you are enfadado con angry las grandes about empresas big construyendo companies building una a represa hydroelectric dam and hidroeléctrica y many hay people mucho get displaced desplazamiento, as a también result, puede quejarse you uno can por also derechos complain humanos, about incluso human si no es rights, el Estado even que if los it's not está the state violando, that is sino otra violating them, entidad but some privada. other private Ahora, entity. necesitamos Now, que el do we need Estado the state proteja los derechos still to humanos. Sí, protect claro, human por rights? supuesto que sí. El Absolutely libre yes. mercado The no free resuelve market todo por wouldn't sí solo porque el solve libre everything mercado because no the free tiene market doesn't jueces have y judges, no and it garantiza doesn't que guarantee para cada that uno for apliquen las everyone the mismas same condiciones, conditions solo can only apply. garantiza It only a los guarantees to clientes de algunas customers empresas en of particular particular que tienen companies that interés, those are interested pero que in ofrecen a protecting todos. Así que el everyone. aspecto So the universal universal aplica a aspect of it, todos, it estos derechos applies aplican a to todos y everyone whose esto rights. solo This puede can only hacerse, be diría yo, por done medio by, de I un would organismo say, a público al public final, body in pero the también end. Although esos also organismos all these private privados bodies also deben have to cuidar care los for derechos human humanos rights. y al final In the end, you necesitamos also algún need tipo de some kind gobierno of government as encima well de todo que that también really de la protects them. protección. Hola, Um, me gustaría Hi, saber I would like to qué know piensa what do sobre you el think contexto about en the el mundo en context este right now in the momento, world, donde like in which human cuáles son los rights we derechos need humanos que to debemos continue seguir to work. trabajando. Entonces, en el contexto actual del So the mundo, current pues está context, it's terminando a más bit o what I menos. ended with. Hay There's a lot of muchos vientos soplando winds en blowing contra de los against derechos human humanos, rights por at así the moment. decirlo. Así So que there's hay increasing un incremento en los important estados states that que say dicen no we're not estamos tan so interesados interested en in estos these derechos human humanos, pero rights. a pesar de que los But even estados han those states have ratificado estos tratados de ratified derechos the civil humanos, rights así que treaties. por lo menos tienen una And at promesa en least a papel de promise hacer on algo. paper to do Pero sí, something. tienes toda la razón, es difícil, es mucho You're más right, difícil de lo que it's solía difficult. ser It's hace more difficult 20 than it used años, to be 20 years cuando ago. decíamos que esta When this declaración tenía declaration su had its segunda second youth, revitalización, su second segunda life. vida, su Um, segundo aire. Lo que yo what siempre I confío es always que have nosotros como confidence in ciudadanos, is cuando that nosotros we as organizamos las cosas y citizens, cuando when we nosotros de manera organize colectiva things and when we actuamos, collectively también nos act, podemos proteger y también we can podemos also protect proteger estos ourselves derechos. and protect Así que no those se trata de rights. nosotros So it's not esperando que los just us gobiernos digan waiting for sí, los derechos governments to humanos son say, una buena yes, idea. human rights are Deberíamos important here. luchar por We ellos, should deberíamos struggle for it. protegerlos We should protect y them. We should deberíamos protestar en las calles o protest in the firmar una streets petición en or línea o lo que sign sea, a petition organizarnos cuando online nosotros or creemos que algo no está organize when bien. we think something is Así wrong. que lo más importante So para los the derechos most humanos important thing for human es rights is que that tengamos there los are what I would portadores de call derechos humanos, la carriers gente of que está human rights, dispuesta a people decir, who are bueno, esto es willing to importante say this is y eso important. sigue And subiendo. Así that que is still hay increasing. una So gran there's still cantidad increasing de number of personas people that que want piensan human que los rights derechos also. humanos son importantes, Even incluso if si the los context is contextos more son difficult difíciles porque because algunas some empresas states don't no care, les importa, some algunos companies have become estados very son muy poderosos, powerful, algunas some religious organizaciones religiosas organizations están en are contra against de it los derechos maybe. humanos, pero yo creo que eso, But I por lo think menos para mí, that me da la should esperanza be de seguir con ese give me hope trabajo to que llevo continue this haciendo work en that derechos I'm humanos y doing no solo and not echarme a just la lay back in locha despair. en desespero, Um, así que es mucho so más it's more difícil, difficult, but pero todavía there se is está a dando struggle esta lucha still y hay mucha gente que ongoing. los defiende. Buenos días, fue una presentación bastante interesante y mi pregunta es, ¿por qué después de 70 años de la Declaración de Derechos Humanos todavía tenemos a personas en todo el mundo que no tienen ningún conocimiento o información al respecto, a pesar de que sus propios países han firmado y han reconocido los tratados, como es nuestro caso en Colombia y en muchos otros países a nivel mundial?
Sí, bien. Entonces, Yes, trae so, esa colación una pregunta so you have muy a very importante. Ya important tiene question. 70 It's años, 70 todos los years old países now. lo han All ratificado y la countries have mayoría de agreed on personas this, no and lo still conocen, no most saben people ni don't siquiera qué know es about esto. Y this tal at vez es all. interesante volver And atrás maybe a cuando interesting esto to go back nació. at when this was Las born. personas que redactaron este People texto that made pensaron this que este no es text, el they texto thought this perfecto, is not the no es para perfect siempre, text. pero es lo This is mejor not que forever, but podemos this is the tener en este best we can momento, que come podamos up llegar a with un at this acuerdo. moment, we Y can ellos agree upon. estuvieron de acuerdo que And they después de agreed que that tenían el punto after de you have the partida y que starting tomaron point, muchos pasos, y you uno de los need to pasos take a lot of claves steps. And para one key ellos step era la for them was educación. education. Dijeron, They nosotros said, debemos educar a we las need to personas educate que people estos that son sus these are their derechos rights, y son that these are important, importantes, that they can claim los them, that they pueden can use them. reclamar, los pueden utilizar. So, Entonces, en el in the mundo human profesional de los rights derechos humanos, por así professional decirlo, el world, if you énfasis ha want, cambiado the emphasis de has crear shifted más y más from reglas, making nuevos more and tratados, more todo new eso. Ya es rules and new suficiente, treaties. basta. Tenemos That's todo enough tipo now. We de have all kinds of tratados human de derechos humanos. rights Ahora el treaties. énfasis The emphasis ha has shifted cambiado a to asegurarse de que estos se making vuelvan una sure realidad, they porque es become a cierto, no mucha reality, gente los because you're conoce right, not many y people no know about muchos it, de los and many derechos siguen rights are still siendo violated, of válidos. Lo que ha course. So empezado what started es una now is a educación de movement of human derechos rights humanos, un education movimiento de derechos in schools. humanos Next week en I'm los going to teach colegios. in a Yo les voy a primary enseñar school a los to niños de children of 10 10 years años, old. It's a primaria, very un interesting público muy audience. They have interesante. Tienen unas preguntas very interesting súper questions always. interesantes y eso Um, es muy importante. and Por ahí that is deberíamos important. comenzar, pero That's no where it solo con should los start. niños, sino But not también just children, educar a but los also educate policías de cómo police tienen que manejar a officers, los how they deal with sospechosos y que no suspects, torturen a la and that gente. they don't torture También people. educar a los Also educate doctores doctors in para el what trato de how los they treat their pacientes, patients. los Educate social trabajadores workers, sociales, los psychologists. psicólogos. So También there's hay a lot mucho of work trabajo to be para hacer done para que there de on hecho las indeed personas getting people to know their conozcan sus human derechos rights. humanos. Y este And I texto think es this bastante text is útil porque quite está useful escrito de because tal it's written manera in que such a todo el way mundo that lo puede entender everyone y can como les understand it. decía, es el And as texto I más said, it's the most traducido en el mundo, todo translated el mundo text, so at podría least leerlo, everyone sí, pero could tienes la read razón, it. nosotros debemos But tener you're un right, mayor we need to push impulso o more empuje for para que las personas lo conozcan y lo people getting sepan, to es know about crucial, it sí. because it's so crucial. Hola. Mi Hi. nombre es Michael, My name is soy un Michael. I'm estudiante a de law Derecho. student. So Mi my pregunta question es, is, sabiendo que los knowing that the derechos rights fueron were el the main principal motivator of motivación Bolshevik de la Revolución revolution, Bolchevica, ¿por qué why la did the Unión Soviet Union Soviética don't sign that? no lo Not firmó? sign that. Why? Porque no estuvieron de acuerdo en So ese why did momento, a they not pesar de que agree at algunos that time, derechos although eran some of tan the rights cercanos were a su so propia core to their ideología en la Unión ideology? Soviética? Yeah. Porque la idea de la Because Unión Soviética the en idea of the Soviet 1948 era Union in sí, 1948 was, los yes, workers trabajadores and tienen laborers derechos, have pero nosotros rights, sabemos but cómo we know how tratar esos to derechos. deal with Nosotros those como rights. We will Estado do it for lo them podemos as the resolver, state. así que no So we necesitamos don't need derechos que rights personas como that individuos people van a will, as llegar a utilizar en individuals, contra de use. nosotros. Derecho, Of course, hay el derecho al rights to trabajo work y and esos derechos all sociales, these pero social rights, nosotros but nos we vamos a will take care encargar that they de are ellos, dealt de with. We don't need individuals to claim them. exigirlos, So the así que perspective from them la was proclama para state ellos era power, poder estatal y basically. eso se And conectaba that a la razón connected de to that they que hated estaban los Western países capitalist capitalistas countries de made Occidente, that they hizo que didn't no want to agree quisieran on llegar a un this. acuerdo con esto. Yeah. Do you think ¿Cree usted que there are missing hay human derechos rights humanos que hacen that falta are que no not están en el added on the libro? Sí, book? claro, ciertamente. Yo creo que algunos Yes, hacen falta, absolutely. por Do I think supuesto. that some are missing? Yes. Lo que la gente no pensó, no What consideró people es algunos didn't de los think problemas about que son is muy importantes some hoy of en the día. problems that are very Entonces, lo que important no now. tenemos So acá what's not in es here is algunas cosas muy some cruciales. very No hay el crucial derecho al things. agua There's no acá, right to a pesar water de que en here. 1948 Although eso even in ya era 1948, importante. No hay obviously el that was derecho already important. There's a no un right medio to ambiente clean limpio. environment. No There is trata not mucho much sobre about derechos collective colectivos, rights. So los rights derechos of groups of colectivos de people. las personas. Así que hay muchas cosas que hacen So a lot falta of acá. things are Así missing. que uno podría hacer dos So you cositas. Uno could do podría two escribir un things. nuevo You texto y could la gente lo ha write a new tratado de text, hacer. and people have O se tried podría this. decir, nosotros hemos Or tratado you de could say, leer we esto, try to read añadir into este this old texto text viejo some unas new cosas nuevas. things. Así So que it dice acá que says nadie debe ser here, no torturado one shall o be tortured, maltratado. Y en real treaty. 1948 lo que la And in gente estaba 1948, what pensando people were es thinking la gente de about las is prisiones de los people in nazis y de prisons los of the Nazis and fascistas que fascists that estaban were siendo tortured. torturados. Ahora sabemos que las Now personas we también son know that maltratadas en people sus are propios also hogares, en tortured sus in familias, their houses, in their violencia families, intrafamiliar, por ejemplo. domestic violence, for example. Entonces, lo que se ha
ha hecho es que se ha incluido en la prohibición del maltrato, que no son los estados que pueden maltratar a las personas, sino que las personas entre sí se pueden maltratar, y eso también va en contra de los derechos humanos. Así que una de las estrategias, porque esto está incompleto, es leer nuevas cosas en estas viejas palabras. Entonces, cuando dice tiene el derecho a la privacidad de su correspondencia, en la gente de 1948 quería decir cartas escritas, ¿cierto? Hojas escritas, pero ahora nosotros lo leemos como proteger sus correos electrónicos, sus redes sociales, sus mensajes de redes sociales, etcétera. Así que esta es una de las formas como se utiliza un texto viejo en una forma nueva, pero tienes toda la razón. Algunas cosas hacen falta. Hola.
Hi. ¿Qué piensas What do you sobre think about respect or no the human rights respetar los derechos or humanos of o no de los terrorists? terroristas? Bueno, que con relación a respetar los derechos humanos de los terroristas, bueno, el punto de partida de este texto es que estos derechos son para todos, en realidad, incluso para personas que detestamos y las personas que no nos caen bien. Entonces, si alguien dice que uno piensa es que es horrible, esa persona tiene la protección de los derechos humanos. Si alguien mata a otras 100 personas en un ataque terrorista, esa persona sigue teniendo derechos humanos de tener por lo menos un juicio justo en el cual se va a juzgar a esas personas sobre lo que ha hecho. Entonces, sí, incluso los terroristas tienen derechos humanos. Esto no quiere decir que son libres y que no van a ir a prisión. Tal vez terminen en la prisión, claro está, o en una cárcel, pero el proceso debe ser justo, no deben ser torturados para que digan ciertas cosas y demás. Así que los derechos humanos también son para las personas que realmente no nos caen tan bien. Y ese es el concepto tras todo esto. Si no, la mayoría simplemente dirían que los derechos humanos no son para terroristas, no son para comunistas, no son para niños y no son para este grupo étnico, etcétera. Entonces, en el punto de partida, sí, hasta para esas personas. ¿Cómo se puede Can I explicar que los explain that the países que countries promovieron los that derechos humanos promoted the human ahora rights están violando estos now mismos derechos violated humanos these por human intereses rights for económicos? economic interest? ¿Cómo podríamos explicar? Bueno, primero que todo, las cosas van cambiando y han cambiado durante 70 años, así que hay otra gente en el poder, no son los mismos que antes, pero de hecho sí, los derechos humanos nunca son lo número uno en la agenda de un país. Entonces, sí, otras cosas importan más en algún punto en particular y de hecho sí, los intereses económicos tal vez priman ante los derechos humanos. Y siempre ha sido el caso, incluso en 1948 ya se veía este caso y es la razón por la cual solo se acordó una declaración y no se acordó un tratado en ese entonces que realmente los forzaría, obligaría a respetarlo. Entonces, ¿cómo se explica? Bueno, hay otras cosas en la vida que importan, la política, los intereses económicos, todo eso, sí, desafortunadamente, pero lo que se puede ver en comparación con 1948 y hoy es que si los países toman esa elección y dicen nuestros intereses económicos priman y por eso nosotros tenemos estos derechos, pero no nos importan, la diferencia entre ese entonces y ahora es que ahora la gente va a pararse y decir, bueno, estás violando estos derechos, los medios lo van a publicar, las ONGs van a decir, no, no está bien, siempre, no siempre cambia lo que los países hacen, pero en algunas ocasiones sí, esto les ayuda a tener el contexto para decir, mire, ustedes acordaron esto, no es algo que yo me inventé, ustedes también lo han firmado. Le da el derecho a la gente de quejarse. Yo creo que ya es hora, así que de pronto tal vez la última preguntita. Hola. Hello. Mi pregunta My question empieza starts about con los the países de left-wing izquierda de countries ese at that entonces. time. Primero que todo, First of all, they ellos no estuvieron de didn't acuerdo agree with the con los derechos humanos en ese the human rights entonces, at that time, talking about only the Soviet Union. solo la Unión But Soviética. right now, maybe Tal not Cuba, vez en maybe este not momento ni Venezuela, Laos, maybe ni not China, ni Laos or Venezuela, ni China, Siria, but sino países tal vez como countries Canadá like o Canada, incluso or Islandia. Iceland. Mejor dicho, I mean, los políticos de left-wing izquierda y no los politicians and gobiernos not en este governments. momento sí Right lo now, hacen, they respaldan do. los derechos humanos. Do you think ¿Cree que they hubo did una a transition, transición desde like el from proteccionismo the al no protectionism to proteccionismo? the non-protectionism? Bueno, son dos preguntas en una. Bueno, todavía respaldan los países de izquierda, si es diferente a ese entonces. En 1948 los países de izquierda también respaldaban esto. Muchos países latinoamericanos de izquierda y en ese momento Canadá también estaban a favor en realidad. Así que eso fue los países comunistas en ese entonces que estaban en contra. Y sí, tal vez sí, llegué a un extremo, pues sí. Y algunos países socialdemócratas como Canadá o Escandinavia o Latinoamérica lo respaldaban, lo apoyaban y todavía lo siguen haciendo. Así que eso no ha cambiado en gran medida. Y no dice nada sobre el proteccionismo o mercado abierto. Eso es un gran debate. Algunos derechos, como el derecho a la tierra, son derechos muy liberales y algunos dicen que estos son derechos capitalistas y otros derechos acá son muy socialdemócratas, como la seguridad social, la salud, etcétera. Entonces ambos están ahí. Hay mucha tensión interna en el texto, por así decirlo. Bueno, yo creo que tenemos que ya dejarlo
Sí, por hoy, with muchas this. gracias por su I thank you atención very much y for your también attention. por Muchas permitirles gracias, and hablar also en for inglés. indulging me Espero to que speak to you in tengan English. una And I wish you a muy wonderful buena continuation continuación de of sus your estudios. studies. Muchas gracias For por la having me. invitación. ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.